Para mí, hablar del Estado de Derecho es destacar el principio de gobernanza basado en el orden, en el estricto apego a las normas que conducen a un individuo o una sociedad, la aplicación imparcial de la justicia y el respeto de los derechos humanos. Además, otros temas que aborda este informe. Para avanzar en la ruta del progreso es necesario que el derecho se contemple como una materia fundamental y garantizar el Estado de Derecho como principal motor de cambio. Quiero aprovechar esta intervención para destacar la importantísima labor del World Justice Project, que da como resultado el índice del Estado de Derecho en los estados mexicanos de 2019-2020. Sabemos que el sistema de justicia de cualquier país funciona como una cadena, desde el policía persiguiendo a los criminales en la calle hasta el custodio que trabaja en alguna prisión. Con el trabajo del World Justice Project tenemos un mejor entendimiento de qué sectores debemos fortalecer y en dónde debemos trabajar, porque para que haya un verdadero Estado de Derecho no basta con arrastrar la pluma y crear nuevas leyes. Todos los involucrados en el sistema de seguridad y de justicia deben ser fortalecidos y apoyados. No puede haber gobernanza sin seguridad y justicia. Por ello, bajo el marco de la iniciativa Mérida, el gobierno de los Estados Unidos trabaja de la mano con el gobierno de México para fortalecer a cada uno de los eslabones de la cadena de justicia, desde policías, peritos, jueces y hasta estudiantes de derecho. La profundidad de este análisis presentado hoy nos muestra cifras y indicadores en 8 grandes rubros en los 32 estados. Este nivel de análisis no es común, pero es sumamente importante, dado que los estados son los actores clave en el establecimiento de un sistema de justicia efectivo y responsivo que respete el debido proceso. La información recabada por el The World Justice Project puede ayudar a México a crear o replicar políticas públicas exitosas que extienden el acceso a justicia y verdaderamente ayuden a quien más lo necesita. Me da mucho gusto ser un testigo más del nivel de colaboración entre los Estados Unidos y México. Por resultados como este se puede ver un cambio verdadero, medible y tangible en la vida de nuestras comunidades en ambos lados de la frontera. El gobierno de los Estados Unidos seguirá apoyando estos esfuerzos para garantizar el Estado de Derecho en México y su justa procuración. El crimen no solo se combate en las calles, y el derecho es nuestro principal escudo en la lucha contra quienes atentan contra nuestros países, sociedades y familias. Muchísimas gracias. Gracias a World Justice Project por la invitación. Gracias a todos. Y México enfrenta retos todavía en Estado de Derecho. Lo hemos visto. Sin embargo, creo que sigo creyendo en que todos nosotros podemos hacer algo para cambiar esta situación y transformar el Estado de Derecho en nuestro país. Gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, ciudadanos. Todos nosotros podemos y debemos hacer algo. Soy Alejandro Ponce, jefe de investigación de World Justice Project, y es un placer para mí presentar los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020.
Este es el segundo ejercicio que hacemos en México a nivel subnacional. Como bien dijimos, utiliza la metodología que el World Justice Project ha utilizado durante los últimos 10 años para medir el Estado de Derecho alrededor del mundo. Los resultados que tienen en sus manos son el resultado de un esfuerzo multidisciplinario en el que estuvieron involucrados investigadores, abogados, analistas, artistas, para tratar de cuantificar. Es el resultado de entrevistas a más de 25,000 ciudadanos en 2019 en México, más de 2,500 abogados penalistas, civiles, laborales, expertos en salud pública y el uso de fuentes de datos de primer nivel de INEGI o bien de registros administrativos para darnos una visión lo más amplia posible del Estado de Derecho en México. Sin más preámbulos, déjenme presentarles los resultados, algunos de los resultados de este año. Algunos indicadores que muestran, son más de 600 variables las que hemos acumulado para mostrarles los puntajes del día de hoy. Es, como mencionaba, el primer ejercicio subnacional de este tipo. El primer punto, como bien decía, todavía existen muchos retos en materia de Estado de Derecho en México. En una escala de 0 a 1, en donde 1 refleja máxima adhesión al Estado de Derecho, todavía ningún estado pasa la calificación de 0.5. Sin embargo, hay diferencias muy interesantes de resaltar entre los distintos estados. Estados como Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Querétaro han realizado acciones importantes de fortaleza institucional que vale la pena que otras entidades también miren a ella, analizarlas, entender qué pasa, cuáles han sido los cambios regulatorios, cuáles han sido los cambios en gestión, los cambios administrativos que han llevado a cabo para mostrar las puntuaciones que generan. En contraste, los estados que se posicionan abajo, Quintana Roo, Puebla, Querétaro. Segundo punto, el Estado de Derecho no es estático. El Estado de Derecho se mueve, mejora o empeora. Durante el año pasado, respecto a la edición anterior, cerca de 15 estados aumentaron sus puntajes en Estado de Derecho. 11 descendieron y el resto permanecieron igual. Estados que realizaron cambios importantes, tales como Nayarit, que aumentaron algunos de los puntajes en el Estado de Derecho, o Guerrero, que lo vimos que estaba posicionado en la última posición en el gráfico anterior, sin embargo mostró avances muy interesantes con respecto a los números del año pasado. Ahora, ¿a qué se deben muchos de estos cambios? Muchos de esos cambios se deben, en general, a dos puntos. El primero tiene que ver con las fortalezas en los contrapesos al Poder Ejecutivo, que hubo cambios en la mayoría de los estados, temas que tienen que ver con el papel de distintos tipos de contrapesos, como pueden ser el legislativo, el judicial, la prensa o las unidades de auditoría estatales, y también el retroceso, por otro lado, en el factor de seguridad. En 19 estados hubo retrocesos en seguridad con respecto a los números de 2018, derivados, como ya veíamos, principalmente por aumentos en el número de homicidios, en la prevalencia e incidencia delictiva, o en las percepciones de seguridad de los mexicanos. Como vemos, también hubo avances interesantes en temas de transparencia en muchos de los estados, y un tema que es interesante es que hubo pocos movimientos en realidad en el tema de corrupción. Déjenme enfocarme en 3 puntos que son todavía grandes retos de muchos de los estados de México, que tienen que ver con seguridad, corrupción y justicia penal. El primer punto, seguridad, como les mencionaba, 19 estados descendieron. Las razones por las cuales descendieron los distintos estados varían.
En algunos casos fue por cambios en incidencia delictiva, en algunos otros fueron por cambios en los homicidios, pero fue una tendencia que se presentó desde el año pasado. Corrupción. Como bien mencionaba, la corrupción todavía vemos pocos cambios en las percepciones de corrupción. Medimos una gran cantidad de indicadores para tratar de capturar distintos aspectos de corrupción en México. El que quizá llama más la atención es el tema de corrupción a gran escala, en donde los mexicanos perciben que todavía hay muchas cosas por hacer, como pueden ser el tema de compras que en algunos estados son poco transparentes, o bien el tema de desvío de recursos, como lo percibe la población en México. El tercer punto es la justicia penal. Cada uno de estos puntos es donde se posiciona cada uno de los estados. En la parte de arriba es el puntaje en el factor de justicia penal, y en la parte de abajo es la parte que requiere más atención del sistema, que tiene que ver con la efectividad de las investigaciones que el Ministerio Público y la policía realizan a fin de reducir la impunidad. Se sigue siendo todavía el gran reto del sistema penal en México, son las investigaciones y la impunidad prevalente en los crímenes que se cometen. No obstante, hay algunas partes del sistema penal que tienen puntajes más altos, y que incluso algunos han presentado mejoras en los últimos años, especialmente aquellos que tienen que ver con el debido proceso, que lo pueden ver hasta abajo, y que se deriva de la implementación de la reforma procesal penal. Todos estos datos están disponibles, los indicadores se han resumido en el libro que tienen, en el libro de hallazgos que tienen, que resume mucha de la información, el micrositio, como mencionaba, todas las variables con las que se construyen los indicadores están disponibles, los datos desagregados, visualizaciones, las preguntas de los cuestionarios, publicaciones en medios, en asociaciones con periodistas, o bien videos explicativos acerca del concepto de Estado de Derecho, la metodología que se utilizó, algunos de los componentes del Estado de Derecho, o bien el tema de documentales, que nos permite de alguna manera ponerle una cara a estos datos y conocer las historias que hay detrás de muchos de estos datos. Finalmente, como les mencionaba, el Estado de Derecho lo construimos todos, depende de todos nosotros. Cuando entraba al museo, vi a una niña de aproximadamente 6 años que venía con su papá al museo, y venía con una ilusión para ver todo lo que hay en este lugar. Creo que es responsabilidad de todos nosotros construir ese Estado para nosotros y para esas nuevas generaciones que miran y que sueñan todavía con un México más justo. La gestión pública debe de medirse en eficiencia y en eficacia. Si queremos gobernabilidad, paz y seguridad, debemos fortalecer nuestras instituciones y no trastocarlas. Si buscamos un desarrollo social, debemos implementar políticas públicas transparentes que garanticen el acceso directo al cumplimiento de los derechos fundamentales de toda la población. Quienes estamos aquí, quienes defendemos la vida institucional, suscribimos una misma máxima: proteger al Estado de Derecho por medio del acceso a la justicia. Con esa convicción, y desde el primer minuto de mi administración, me comprometí a poner al servicio de la sociedad queretana una justicia oral sin pretextos. Instruimos a profesionales queretanos al diseño y a la implementación de un modelo hecho a la medida de los queretanos, el modelo Cosmos, mismo que hemos sometido
a la medición de organismos nacionales e internacionales. Hoy nuevamente damos un paso firme para acreditar el rumbo de la justicia oral en nuestro Estado. El índice de Estado de Derecho que nos presentan ubica a Querétaro como la única entidad federativa del país que acepta a este organismo modelo de evaluación para nuestro sistema de justicia. Estoy seguro que la ruta para lograr una justicia sin pretextos garantice del debido proceso, del combate a la corrupción, de la transparencia, del respeto a los derechos humanos y de la mejora regulatoria. Por ello, atenderemos los resultados de esta edición, asumiendo el compromiso de mejorar nuestros índices de forma permanente. Agradezco muy puntualmente a la comunidad de trabajo de la comunidad World Justice Project y también a la Embajada de los Estados Unidos en México, así como a la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, por su disposición a evaluarnos y por permitir contribuir con un trabajo orientado a la apertura de las instituciones de seguridad y de justicia. Desde Querétaro seguiremos fijando el rumbo de justicia oral para México, con un modelo de justicia consolidado que sirva para todos y para todas, con una firmeza institucional y sobre todo sin pretextos. Muchas gracias por la invitación.